La historia de Navidad está llena de imposibles. Fe imposible forjada de una profecía asombrosa. Esperanza imposible que venció un destino inescapable. Gozo imposible que borró una vergüenza abrumadora. Expectativa imposible acompañada por un nacimiento inconcebible. Una misión imposible lanzada por amor sacrificial. En la historia de Navidad conocemos a aquel que hizo lo imposible posible. Uno, dos. ¿Me oyen? ¿Se oye esto? Bueno, en lo que esta gente figura eso ahí, usted no se preocupe. Espero que todos me oigan. Estoy súper contento de poder estar aquí con ustedes en este día y le doy gloria y honra a Dios por este privilegio sin igual. Y esta semana vamos a estar comenzando una serie que hemos titulado Imposible. Y mientras yo pensaba en esto, estaba pensando, ¿verdad? Y me decía, wow, cuántas cosas imposibles muchas veces tenemos frente a nosotros. Y pensaba, y al mirar estos regalos, hay sobre más de 400 niños, 700 niños casi, que en esta Navidad creen en su mente que va a ser imposible que ellos reciban algo de sus familias por causa de su situación económica. Y lo que ellos no saben que ya Dios está preparando a través de una iglesia como esta muchos diferentes regalos para muchas diferentes familias para que lo que ellos ven imposible, ellos entiendan, no por nosotros, sino que gracias a Dios para ellos será posible. Y cuando pienso en las imposibilidades, denle un aplauso al Señor, seguro que sí. Cuando pienso en la palabra imposibilidades, yo podría compartir contigo que mi vida personalmente ha sido una llena de aparentes imposibilidades que Dios ha hecho posible. Una de esas es cuando me casé con mi esposa Raquel. La primera imposibilidad, ¿verdad? Ustedes ya rápido piensan mal de que imposible sería que el pastor se case con Raquel, ¿verdad? No, pues no era esa. Es que después que nos casamos, la imposibilidad era que el doctor me había dicho que yo no podía tener hijos. Y un mes después, y 16 años después, que es la edad de mi mayor, sabemos que lo imposible para el doctor y para la ciencia fue posible para Dios y me regaló 5 hijos con mi esposa. Cuando pienso en imposible, pienso en la segunda iglesia que tuvimos el privilegio de plantar. Recuerdo que un día un pastor, cuando estábamos comenzando, fue a visitarme para ver lo que Dios estaba haciendo. Y luego de que terminamos el servicio, él se acercó donde mí y me dijo: estás perdiendo tu tiempo, es imposible que tú puedas crecer en medio de una comunidad como esta. 5 años más tarde, la iglesia sobrepasa las 200 personas y esa iglesia ya ha traído otra iglesia. Entrenamos un pastor, lo dejamos ahí y ya se plantó otra iglesia de esa iglesia. Algo que parecía imposible para el ojo y el lente humano, lo que parecía imposible para otros, Dios simplemente le plació hacerlo posible. Gloria a Dios. Cuando pienso en imposible, pienso verdaderamente en mi vida personal en este último año o año y medio, desde que hace 2 años y medio llegué a esta iglesia por la misericordia de Dios, y pienso en todo lo que he tenido que atravesar, ¿verdad? Por poco me muero a causa del COVID, tuvieron que hacerme una operación de emergencia, luego de eso me han pasado 400 cosas más y muchas cosas en este camino que parecían imposibles, poco a poco Dios las ha hecho posibles. Amén. Y una de las preguntas que estaba reflexionando y quiero compartir contigo en esta mañana es la siguiente: ¿alguna vez has experimentado estar delante de algo que para ti parece imposible? Nosotros le servimos a un Dios que siempre logra sus planes y sus propósitos. Y el más importante de esto es su plan para salvarnos del pecado y del castigo eterno.
No importa lo que atravesemos en esta vida, Navidad, lo que estamos celebrando, es un recordatorio de que con Dios no hay nada imposible. De que con Dios no hay nada imposible. La historia de Navidad nos recuerda que ya Él ha hecho la cosa más imposible que jamás cualquier persona pudiera haber alcanzado, y fue redimirnos de nuestros pecados a través de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero tenemos un reto grande, y es que muchas veces se nos hace difícil creer. Se nos hace dificultuoso tener fe y limitamos el poder de Dios en nuestras vidas porque simplemente vemos nuestras circunstancias antes de ver a Dios. Simplemente miramos nuestra imposibilidad, pero nunca ponemos de frente o anteponemos al Dios que hace lo imposible posible. Cuando vemos nuestras circunstancias antes de ver a Dios y antes de ver sus promesas, el temor se apodera de nosotros y nos controla, llevándonos muchas veces a dudar y llevándonos a pensar que no hay alternativa para nuestras imposibilidades, que no hay solución y que nuestras situaciones son imposibles de resolver. Pero la Biblia tiene buenas noticias en relación con esto. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? Porque la Biblia siempre tiene buenas noticias en medio de tus imposibilidades. Simplemente porque nuestra incredulidad muestra cuán limitados somos en creer lo que el poder de Dios puede lograr. Porque Dios hace lo imposible posible dentro de sus propósitos. Mire lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 1. Vamos a estar mirando ahí, vamos a comenzar por el versículo 5. Permítame trabajar con esto. Usualmente usted sabe que yo me enfoco solamente en una perícopa, en un espacio de la Biblia. Hoy voy a añadir otros textos, así que sea paciente conmigo en esta mañana, ¿ok? Lucas capítulo 1, y voy a comenzar a leer en el versículo 5. Antes de comenzar, en lo que usted lo busca, simplemente le doy una sinopsis de lo que está pasando aquí. Que hay una historia muy interesante que Lucas, el escritor de este libro de Lucas, interesantemente el escritor tiene el nombre, ¿verdad?, también del libro. Lucas está hablando en este primer capítulo, está contando algo que los demás libros sinópticos o del Evangelio no cuentan en la manera, o no comienzan ni abren como él comienza. Él comienza hablando de una historia donde vemos a una pareja. Y esta pareja era una pareja que amaba a Dios, y lo vamos a ver en el texto. Y esta pareja amaba a Dios, era fiel a Dios, pero tenían una lucha que vamos a mirar en el texto, y estaban en medio de una circunstancia imposible. Y vamos a ver cómo el texto nos ayuda a entender lo que Dios hace a través de su circunstancia imposible y cómo Dios se manifiesta. Y dice Lucas capítulo 1, comenzando en el versículo 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Versículo 7. Siempre hay un pero en estas cosas. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Lucas está relatando la historia de un hombre llamado Teófilo, el cual anhelaba, al igual que nosotros hoy, tener una fe basada en hechos, en una realidad tangible. Lucas, al haber investigado con diligencia los acontecimientos y haberlos puesto en orden, documenta y relata a través de este libro la historia de Jesús. Comenzando por el anuncio de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. En estos primeros versículos vemos cómo nos relata la historia de una pareja específica y muy importante dentro de la historia bíblica. Lucas nos habla de un sacerdote llamado Zacarías.
y de su esposa llamada Elizabeth. Él nos describe las cualidades de esta pareja. Eran rectos, eran intachables, eran justos ante los ojos de Dios. Eran cuidadosos en obedecer la palabra de Dios, de obedecer cada uno de los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Pero también Lucas no solamente toma el tiempo para describir la particularidad, el carácter de ellos como pareja, como individuo, también nos relata su situación, su crisis. Lucas describe su crisis, su dolor y su situación imposible. Versículo 7. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. En este tiempo bíblico se creía que si tú eras fiel a Dios, se creía que si tú vivías para Dios, tú ibas a ser bendecido. Y una de las maneras primarias para mostrar esa bendición sobre tu vida y la de tu familia era tener una prole, era tener la capacidad de tener muchos hijos. Y la Biblia cuenta de que esta pareja amaba a Dios, vivía para Dios, caminaba en excelencia, aprobados delante de Dios. Pero aún así, a pesar de que eran unos tremendos cristianos, a pesar de que eran unos tremendos hombres y mujeres de Dios, había una situación en su vida que los había marcado. Cuando no se tenía hijos, era como si hubiera una marca de maldición sobre esa gente. Cuando una familia, una pareja no podía tener hijos, en este tiempo bíblico, la gente pensaba que había algún pecado oculto, que algo andaba mal en la vida de estas personas para que esta situación le sucediera. Zacarías y Elizabeth, delante de Dios, eran intachables, pero ante los ojos del mundo estaban marcados porque para los ojos del mundo no había favor divino en su vida. Ellos llevaban una vida difícil, una vida donde adoraban a Dios, donde amaban a Dios, donde honraban a Dios. Pero tenían un reto porque tenían una imposibilidad en su vida. No podían tener hijos. Mira lo que dice el versículo 8 más adelante de Lucas capítulo 1. Pero llegó un día. Y oiga bien esto porque es bien importante. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Versículo 10. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Oye bien, a pesar de que Zacarías no era un líder religioso prominente, tiene el honor y la oportunidad de entrar al santuario de Dios, al lugar santo, a quemar incienso. Es interesante que a su edad tuviera esta suerte, tuviera esta oportunidad de entrar al santuario. ¿Por qué es una suerte o una gran oportunidad? Porque dice, según el contexto bíblico y histórico, que había más de 20,000, 24,000 sacerdotes que esperaban un día hacer lo mismo. Había una imposibilidad de que una persona pudiera llegar a servir en ese lugar, pudiera llegar a encender el incienso en el lugar santo y más allá de eso, que lo lograra. Y si lo lograba una vez, jamás en la vida podría lograrlo nuevamente. Toda su vida él había sido dedicado al servicio sacerdotal en su vejez. En el tiempo menos esperado es escogido para ofrecer incienso en el lugar santo. La suerte para servir podría tocarle solamente a un sacerdote, como dije antes, una vez en la vida. Y mientras Zacarías está quemando incienso, haciendo su labor y su oficio sacerdotal en el lugar santo, probablemente orando por la nación de Israel, probablemente quemando el incienso y orando por el fin del reinado de Herodes, que era un rey malo y cruel. Y sabrá Dios por qué otras cosas estaba orando en relación a Israel y al pueblo. Sucede lo imprevisto, sucede lo inesperado, sucede lo que tú y yo podemos llamar imposible. Mira el versículo 11 de Lucas capítulo 1. En esto llegó un ángel del Señor, se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Versículo 12. Al verlo Zacarías se asustó
y el temor se apoderó de él. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando por algo mucho tiempo? ¿Cuántos de nosotros nos cansamos de esperar? ¿Cuántos de nosotros estamos en un lugar, en un momento específico y de repente hay algo que nos sorprende o vemos una situación en nuestra vida que nos paraliza, que nos da miedo y temor? ¿Cuántos hemos pasado por eso alguna vez? Eso le pasó a Zacarías en su humanidad. El temor se apoderó de él y mire lo que dice el versículo 13. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Versículo 15, porque él será un gran hombre delante del Señor, jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Versículo 16, hará que muchos israelitas se vuelvan a su Señor Dios. Versículo 17, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Necesitamos entender lo que está pasando aquí. Ahora es que esta historia comienza a tomar verdaderamente su curso. Porque escuchamos y leemos esto y decimos, pues él se asustó por el ángel, pero cuando escucha la noticia está contento y hace fiesta, llama a la esposa, hace una fiesta y hace un party porque esto está pasando. No. Él se asustó, se paralizó, pero mire el contexto de por qué él se siente como se siente. Antes de que Zacarías entrara al templo y este ángel apareciera, no había habido en 400 años ninguna manifestación de Dios al pueblo. Era un tiempo que se llama bíblicamente el tiempo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Imagínate que tú estás viviendo una vida que has escuchado historia tras historia y por 400 años y parte de esos 400 años tú los has vivido, no has escuchado, no has visto, no has sentido una manifestación de Dios en tu vida. Eres un sacerdote. Te presentas delante de la presencia de Dios, caminas en santidad, eres intachable delante de Dios. Y cuando Zacarías tiene esta oportunidad, entra a este lugar y el silencio se rompe después de 400 años con un mensaje que no tenía que ver probablemente con nada de lo que Zacarías estaba orando en ese momento. Oye bien, por 400 años no habían sucedido milagros, no se había escuchado la voz de Dios, no había habido ningún tipo de manifestación divina. Habían pasado 400 años de silencio. Zacarías entró sin expectativa, simplemente por obediencia. Zacarías entró a quemar incienso. Zacarías entró a presentar al pueblo delante de la presencia de Dios. Zacarías ya era viejo y su esposa también. Probablemente, esto no lo dice el texto, estoy evaluándolo yo personalmente y lo comparto contigo. Zacarías ya era viejo y su esposa también. Probablemente ya él había renunciado a la esperanza de tener hijos. Habían pasado muchos años. El texto establece que ya él era viejo, que estaba usando Depend, que la esposa ya no lo miraba. Y en medio de todo eso, Zacarías entra a hacer su oficio, es escogido por suerte. Probablemente inclusive se le habían olvidado sus oraciones en relación a esa petición, porque los años habían pasado, habían habido 400 años de silencio. ¿Y qué le decía a este mortal? Que Dios iba a romper 400 años de silencio para contestarle a él una petición de que tuviera hijos. Él ya no pensaba en eso. Y te pregunto, ¿cuántos de ustedes han orado por algo por mucho tiempo? ¿Cuántos de ustedes han doblado rodillas, han ayunado, han esperado en el Señor y no escuchan nada? ¿Cuántos de ustedes se han dado por vencido después de mucho tiempo? ¿Cuántas de nuestras oraciones se han ido agotando a causa de los años hasta el punto de que se han
esfumado, se han ido efímeramente y ni siquiera muchos de nosotros recordamos esa petición, esa necesidad que tuvimos un día porque oramos y esperamos y nada pasó. Y todavía nada ha pasado a lo mejor. Zacarías entró a cumplir su trabajo y Dios lo sorprendió. Y su reacción fue miedo. Y el miedo le trajo duda. Y yo creo que muchas veces esperamos contestaciones de Dios. Y dentro de ese proceso llega la duda a nuestra vida. Y comenzamos a cuestionar a Dios por lo que nos rodea y por lo que vemos en este mundo, por lo que escuchamos, por lo que hemos sido bombardeados. ¿O tú no crees que le sonaba constantemente en la cabeza a Zacarías y a Elizabeth que a pesar de que eran rectos e intachables delante de Dios, la gente decía, esta gente no puede tener hijos, algo ustedes hicieron que no han sacado a la luz y por eso están maldecidos y no han podido ser bendecidos con hijos? Zacarías dudó. Él tenía muchas razones para dudar, pero Dios tenía un plan. Óyeme bien, un plan sin fecha de expiración. Un plan que no dependía de la condición de Zacarías y Elizabeth. Un plan que ya había sido predeterminado en la eternidad para sus vidas. Eso es lo que dice el texto. Su plan solo dependía de él. Y estoy hablando de Dios. El plan de Dios solamente dependía de Él mismo y de su soberanía. El plan de Dios sobre la vida de Zacarías y Elizabeth dependía del propósito de Dios con Zacarías, con su esposa y con la humanidad. Porque su milagro iba a afectarlo a Zacarías, a Elizabeth y a la humanidad. El propósito de Dios no depende de tus limitaciones. Óyeme bien, el propósito de Dios no depende de tus limitaciones, no depende de tus dudas, no depende inclusive de tu incredulidad. Porque tu incredulidad jamás será más poderosa que la promesa de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Hay un plan perfecto y trazado en la eternidad. Antes de tú haber concebido, antes de tú haber nacido, ya tú habías sido pensado en la mente de Dios. Pastor, se volvió loco, ¿no? Pues vamos a mirar el texto. Mira el plan de Dios para Zacarías y Elizabeth. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo. Le habló del futuro, cuando ya estaban viejos, cuando ya no habían posibilidades, cuando ya ella no tenía la costumbre de la mujer. Un ángel, no cualquier ángel, el ángel llamado por nombre, Gabriel, no un ángel que vemos en una iglesia católica postrado, que es un angelito chiquito, vemos en una película, la presencia de un ángel grande, poderoso. Se aparece delante de Zacarías, rompiendo 400 años de silencio, lo mira a él y le dice a Zacarías, no a nadie para que le diga a Zacarías, mira a Zacarías y le dice, tus oraciones han sido escuchadas. ¿Habrá algo imposible para Dios? Mira lo que dice el texto. Tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo y le pondrás por nombre Juan. No te voy a dar el hijo, también te voy a dar el nombre. Tendrás gozo y alegría y muchos se van a regocijar contigo por su nacimiento. Versículo 15, porque él será un gran hombre delante de Dios. No solamente le dice, hay un milagro para ustedes que viene pronto. Tu oración ha sido escuchada. Lo que tú creías imposible, hoy en medio de todas las imposibilidades, va a ser cumplido. Él va a ser un gran hombre. Hay un plan con él. Él no va a tomar vino ni licor. Será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor. Este es Juan el Bautista, el que va a nacer aquí. Con el espíritu y el poder de Elías. Porque mucha gente estaba esperando a Elías. Pero el plan de Dios en la eternidad decía que se llamaba Juan. Y que Juan iba a nacer de un vientre estéril.
porque era imposible que sucediera, pero lo imposible para el hombre siempre será posible en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le dice, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos. Había propósito en este joven que iban a hacer, y para guiar a los desobedientes como nosotros a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Todo lo que Dios hace tiene propósito. Tu imposibilidad es parte del plan de Dios para Él ser glorificado, no tú. Siempre hay propósito en las promesas de Dios. El plan de Dios siempre se cumple. Nunca llega tarde ni temprano, llega en el momento que Él ha determinado. Por eso te digo hoy, y si de todo lo que te he dicho, una sola cosa quiero que quedes en tu corazón, si no te acuerdas de nada más. Oye bien, no dudes más. No dudes más. Dios es poderoso para cumplir todo lo que te ha prometido, aunque parezca imposible. No dudes más. Dios es poderoso para cumplir todo lo que te ha prometido, aunque parezca ante tus ojos, ante los ojos de la sociedad, imposible. Mi mamá no se cansó de orar por mí, porque todo el mundo, mi maestro de la escuela en el 3er grado me dijo: tú eres una papa podrida, no hay futuro en ti. Y mi mamá, lo que todo el mundo vio imposible, lo puso delante del Señor de rodillas. Y lo imposible para el hombre, a través de la oración de mi madre, fue posible para el Señor. Gloria a Dios. La pregunta sería: ¿cómo vas a responder en medio de tu espera? ¿Cómo vas a responder en medio de tu imposibilidad? ¿Vas a responder con miedo? ¿Vas a responder con duda? ¿Vas a responder o estás respondiendo con incredulidad? ¿O vas a responder con fe? ¿Vas a responder creyendo y esperando en la promesa del Señor? Pastor, ¿qué es fe? Pudiera decir muchas cosas, lo voy a simplificar. Fe es creer que Dios hará posible lo imposible. Fe es creer que Dios hará lo imposible posible. Pero Zacarías respondió como muchos de nosotros cuando enfrentamos cosas que se parecen imposibles. Él respondió con duda. Él fue incrédulo. Mire lo que dice Lucas 1, versículos 18 al 20. Lo primero, la primera reacción de Zacarías, luego de enfrentarse al temor, paralizarse y tener miedo, mire lo que hace. Le pregunta al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto? Mira, muchacho, cabezón, te dije que se llama Juan. Te dije que van a hacer pronto. Te dije lo que va a hacer. Te dije el plan de Dios con él. Y tú me preguntas: ¿cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Y mira lo que le dice. Mira su excusa y su justificación. Ya yo soy anciano. Y mi esposa también es de edad avanzada. Versículo 19. Mira tu contestación y la mía como la de Zacarías. Aquí están nuestras excusas y nuestras imposibilidades. Y mira lo que le contesta el Señor a través del ángel Gabriel. Le contestó el ángel: he sido enviado, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Le contestó el ángel: he sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, no fue que él dudó y le dijo: ayúdame a creer. No creyó, simplemente dijo: esto es imposible. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día que todo esto suceda. Cuando nosotros no creemos en las promesas de Dios para nuestra vida, cuando nosotros vemos las posibilidades de Dios como imposible delante de nuestros ojos, enmudecemos y no podemos compartir la bendición que Dios quiere que nosotros compartamos. Una vez Zacarías o cualquier sacerdote entraba al lugar del incienso a quemar incienso al lugar santo, salía luego de hacer eso. Por eso la Biblia dice que lo estaban esperando para bendecir al pueblo. ¿Qué bendición hubiera sido que él hubiera dicho: el tiempo ha llegado, voy a ser papá
y de ese hijo Él le abrirá el camino a Jesucristo, al que nosotros estamos esperando. Qué bendición hubiera sido que Zacarías hubiera creído y hubiera salido a bendecir al pueblo y le hubiera traído después de 400 años esperanza. Pero su miedo, su incredulidad y su duda lo paralizaron. Iglesia, óyeme bien en esta mañana. La palabra de Dios nos recuerda a cada uno de nosotros que no podemos permitir que el temor, que el miedo, que lo que nuestros ojos ven nos paralicen y nos permitan o nos detengan de creer en el Dios poderoso y vivo al cual tú y yo le servimos. ¡Aleluya! No se trata de que yo pueda. No se trata de lo que yo o tú podemos hacer con nuestras propias fuerzas. El texto está diciendo que para nosotros las cosas son imposibles. Elizabeth y Zacarías no pudieron hacer nada para que ese vientre pudiera dar fruto. No sus oraciones, no su santidad, nada de esto. No, la soberanía de Dios. Yo no te estoy diciendo que no valió la pena que ellos oraran. Yo no dije eso. No te confundas. Porque esa era su muestra de fe. Pero como todo ser humano llegamos a un momento de debilidad. Y está bien que nos debilitemos. Pero el texto nos recuerda que necesitamos entender que no podemos volvernos incrédulos. Aún en medio de lo imposible. Porque Dios siempre tiene un plan. Mira, Zacarías sabía una cosa que no muchos sabían, y era que Zacarías sabía de los parientes de Sansón. Zacarías sabía que los padres de Sansón también habían pasado por este proceso. Sabía que eran estériles y sabía lo que Dios había hecho en la vida de ellos. Zacarías dudó a pesar de que sabía de Abraham y Sara, que en su vejez tuvieron un hijo basado en una promesa. Él tenía la data, él tenía la historia, él tenía el testimonio, pero habían pasado 400 años de silencio y él había desmayado. Iglesia, yo quiero decirte en esta mañana que el Señor nos recuerda a través de su bendita palabra que tú y yo, en medio de que sea lo que sea que podamos estar pasando, en medio de nuestros 400 años de silencio, en medio de los años de silencio que tú estás atravesando, en medio de sea lo que sea que tú puedas estar pasando, todavía en medio de tu imposibilidad puedes creer porque la Biblia así lo establece. Puedes creer porque hay un plan perfecto para tu vida en la persona de Cristo Jesús. Él tenía dificultad en creer que algo tan imposible como esto le pudiera ocurrir a él. Él probablemente pensó, esto se oye muy bueno para ser verdad. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Te dan un aumento de sueldo y tú dices, ¿cuál es el catch? El Señor te bendice con un vehículo, no sé, te proveen algo. No tiene que ser material. Y de momento tú dices, esto está muy bueno, algo va a pasar pronto porque esto no puede estar tan fácil y tan bueno. Dudamos. La incredulidad lo paralizó. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás paralizado a causa de tu incredulidad hoy? ¿No has podido avanzar en tu relación con el Señor a causa de tu incredulidad? A causa de tus falsas expectativas que a lo mejor no están alineadas a la voluntad perfecta de Dios. Nuestra falta de fe, óyeme bien, no limita a Dios. Nuestra falta de fe nos paraliza y no permite que podamos disfrutar el plan de Dios en nuestras vidas. El plan de Dios se va a cumplir. Lo que nos va a pasar a nosotros es que no vamos a poder disfrutar el proceso de esa promesa. Porque lo que Dios dice lo hace. ¿Cuánto tiempo has estado sin poder compartir una buena noticia a causa de tus dudas en relación con lo que Dios te ha prometido? No te has atrevido porque no lo has visto y tienes miedo a compartir. Los años de adversidad de Zacarías menguaron su fe. Zacarías se conformó con sus limitaciones porque vio sus circunstancias primero y luego fue que vio al Dios que podía hacer algo en medio de ella. Las limitaciones humanas de Zacarías lo llevaron a olvidarse de Dios y olvidarse que Dios es un Dios sin límites.
Tú y yo no podemos limitar a Dios, que es un Dios de imposibilidades. A Zacarías se le olvidó lo que significaba su nombre. Y aquí quiero llegar, y ya estoy concluyendo. En todo este proceso, iglesia, en medio de los 400 años de silencio, en medio de que un ángel se le apareció, en medio de que un ángel le habló de parte de Dios y le dijo: yo vengo de parte del Señor, vengo de la presencia del Señor. En medio de que le dio un plan estructurado con nombre y apellido y le dijo: se va a llamar Juan, va a hacer esto, esto, esto y esto. En medio de todo eso, aún ahí él dudó. Pero sobre todas las cosas se olvidó de algo simple, se olvidó de su nombre. El nombre de Zacarías significa Dios se acordó. El nombre de Zacarías significa Dios se acordó. Mire lo que dice Isaías 49. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que él ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. A muchos se le habrá olvidado tu nombre, a muchos se le habrá olvidado las promesas que te han hecho, pero a Dios no se le olvida. Dios se acuerda de cada promesa que te ha hecho. Dios se acuerda de cada oración que tú has hecho. Dios recuerda de cada lágrima que tú has derramado. Dios recuerda tu dolor. Dios recuerda tu soledad. Dios recuerda tu maltrato. Y Dios dice: lo que es imposible para ti y para el hombre, para mí es posible. Aleluya. A muchos se le habrá olvidado muchas cosas de ti. Muchos te habrán señalado y te habrán marcado. Pero a Dios no se le olvidó el plan que tiene contigo. Porque Él sí tiene un plan contigo. Desde antes de la fundación del mundo. Versículo 23, capítulo 1. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Zacarías terminó toda esta conversación, se fue caminando con sus dudas. Versículo 24. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta. Tus limitaciones jamás pueden limitar a Dios, porque Dios es un Dios sin límites, que hace lo imposible posible en Él y para su única gloria. Pocos días después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. El plan de Dios cumple un propósito perfecto, y aunque es para su gloria, siempre te beneficia a ti en el camino. Mira las palabras de Elizabeth. Es obra del Señor. Reconoció de quién era la obra, porque sabía que ya ellos estaban limitados, ya ellos lo habían visto como algo imposible. Reconoció de quién era la obra. La obra es del Señor, que ahora, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza, la marca, que todos pensaban que nosotros habíamos sido maldecidos porque estábamos haciendo algo mal, que todos se burlaron de nosotros porque hemos sufrido, que hemos pasado por momentos de dificultad, que todavía llevamos aquí 20 años y todavía estamos rentando, y llegó el momento de quitarle su vergüenza. Iglesia, yo quiero decirte, porque la Biblia lo establece. Yo no quiero darte un mensaje emocional. Esto la Biblia lo dice, y yo lo creo porque la Biblia lo dice. Podemos estar seguros de que lo que Dios promete lo cumple. No dudes. Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él promete. No dudes. Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él promete. Número 23 dice: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Cuando Dios hace una promesa, la cumple. ¿En qué área de tu vida necesitas creerle a Dios hoy? Óyeme bien, yo quiero hacer algo. Yo quiero que nos pongamos todos de pie en esta hora.
no salgan a buscar a sus hijos ni a sus hijas, por favor. Hágalo por amor al pastor. No salga ni al baño ni nada. Yo quisiera que ahora cantáramos esta canción un momento y me permitieran cerrar y orar por cada uno de ustedes, ¿ok? Pero yo quiero que mientras cantamos tú pienses en esta pregunta: ¿en qué áreas de tu vida tú necesitas creerle a Dios hoy? ¿En qué áreas de tu vida tú has visto algo imposible y hoy, porque la Biblia lo establece, hoy tú puedes reflexionar, arrepentirte y reconocer que lo que parece imposible para el hombre, para Dios es posible? Por favor, canta, reflexiona a través de esta canción y luego permíteme terminar y orar por ti, ¿ok? Dios te bendiga. Fe es creer que Dios hará lo que es correcto. Oye bien, la fe no es creer que Dios hará lo que tú quieres. Fe es creer que Dios hará lo que es correcto para tu vida. La fe siempre acompañará al hombre, te acompañará a ti, me acompañará a mí dentro de los planes de Dios en nuestra vida. Ninguno de nosotros jamás podremos crecer más que la fe. Ninguno de nosotros nunca llegaremos al punto que podamos decir: fe, terminé mi relación contigo, soy más que suficiente. Siempre en nuestra jornada de vida como verdaderos cristianos necesitaremos la fe para llegar al fin de esta jornada, de este camino.
Dios nunca eliminará la necesidad de fe en nuestras vidas. Esta historia de Navidad que les conté comienza recordándonos algo muy importante, y es la necesidad de creer. Allá afuera hay muchas fábulas, hay muchos cuentos, pero la Biblia establece una verdadera historia de lo que tú y yo creemos. La Biblia establece una historia que nosotros le llamamos Navidad. Y esa historia es una historia verdadera que abre o da comienzo a través de la necesidad de creer, de tener una fe para algo imposible, como la que tuvo que tener Zacarías, como la que tuvo que tener Elizabeth. La historia de Navidad comienza recordándonos la necesidad de creer y tener fe. Este mundo nos puede decir muchas cosas. Puede tratar de tergiversar la verdad de lo que tú y yo celebramos y conocemos como Navidad. Pero la Biblia establece que gracias a este milagro, Juan el Bautista le abre el camino, le prepara el camino a nuestra esperanza. Juan el Bautista era necesario que naciera. Sin Zacarías y Elizabeth, Juan no hubiera llegado de acuerdo a los propósitos de Dios. Y si Juan no hubiera llegado, no hubiera quien había abierto camino, quien predicara, quien preparara el camino para nuestro Salvador. Pero necesitamos creer esto. Y por eso es importante que hoy tú y yo salgamos por estas puertas creyendo lo que la palabra nos dice, creyendo que la Navidad es verdadera, creyendo que Dios se encarnó y es lo que tú y yo celebramos, que siendo rico se hizo pobre, que caminó entre los hombres pero sin pecado, y que un día caminó por un vía crucis, por un momento doloroso en la cruz del Calvario, donde fue escupido, donde fue azotado, donde fue maltratado por tus pecados y los míos, para que esta historia llegara a cumplirse de la manera que ya Dios había predestinado. La historia de la Navidad es una historia de esperanza, es una historia de imposibilidades que se hacen posibles en Dios. El Dios que tú y yo le servimos está vivo, y está vivo hoy más que nunca. Es el Dios de lo imposible. Hoy puedes creer que Dios se acordó de nosotros y se encarnó, se hizo hombre para lograr imposible, o para lograr lo imposible, salvar una humanidad perdida como la que tú y yo vivimos. Por eso termino como empecé. No dudes, Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él promete. No dudes, Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él promete. Y tengo que leer este texto bíblico, Romanos 4. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, oye bien, Abraham siguió teniendo esperanza, siguió creyendo, porque había creído que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos. Igual que el vientre de Sara, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considera justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él. Si creemos en Él, quien se levantó de los muertos, o levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor,
Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Romanos 4. Óyeme bien. Pastor, te estás tardando mucho. Pues oren por mí para que no me sigan pasando situaciones ni tragedias, para que pueda estar todos los domingos y predique más corto. Pero quiero decirle algo. Yo le creo a Dios. En medio de todo lo que he atravesado, yo le creo a Dios. Y estoy tan seguro de eso porque lo imposible que se veía que Dios transformara una vida tan destruida como la mía, Él pudo lograrlo. No porque yo era fuerte, no porque yo tenía nada especial, sino porque Él lo imposible lo hace posible. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo a través de las redes sociales, si hoy tú crees que tu vida es un imposible, permíteme orar por ti. Reconcíliate, acércate, arrepiéntete delante de Dios, porque hará lo imposible posible en tu vida. Y te tengo que preguntar, ¿habrá alguien en medio nuestro que quiera hoy reconocer a Jesucristo, que quiera creer en Él y reconocerlo como su Salvador? ¿Habrá alguien? Si ese eres tú, levanta tu mano, permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que diga, pastor, yo necesito, Dios te bendiga? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Yo no veo bien por las luces. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga allá atrás. Óyeme bien, tú que levantaste tus manos, óyeme bien. Yo te pido que inclinemos nuestros rostros en este momento. Y tú que levantaste tu mano, tú que a lo mejor no te atreviste, pero que ahora cuando inclinamos los rostros reconoces que necesitas creer. Reconoces que necesitas del Señor en tu vida, reconciliarte con Él tal vez, venir a sus pies, creer en lo que Él hizo por tu vida, en cómo Él murió por tus pecados y te salvó. Yo quiero que tú hagas esta oración junto conmigo, quiero ayudarte. La oración no te salva, sino simplemente la confesión que tú haces hoy a través de esta oración, que crees en el Señor Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro, permítame orar. Repite conmigo, tú que levantaste la mano, tú que reconoces hoy a Cristo en tu vida. Señor, reconozco que tú me creaste, pero también reconozco que he corrido fuera de tu voluntad. He visitado lugares oscuros. Me siento muy alejado de ti. Inclusive me siento que es imposible de que tú me puedas perdonar hoy. Pero he escuchado tu palabra y he creído en tu palabra. Y tu palabra me dijo hoy que lo imposible tú lo haces posible. Y por eso, por tu palabra, yo quiero creer hoy. Y te pido que perdones mis pecados, que borres mi maldad y que hagas de cada una de mis imposibilidades una posibilidad para traerte honor y gloria a ti. Señor, reconozco a tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por lavarme con tu sangre. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Por favor, al salir, busca una tarjeta, llénala con tu información para nosotros poderte dar seguimiento en cómo comenzar este nuevo caminar cristiano, donde todas tus imposibilidades van a comenzar a tener sentido en las manos de Dios. Oro por ustedes, cada uno de ustedes, aquellos que ya son cristianos, cristianas, pero que han orado por mucho tiempo, se han agotado sus baterías. Quiero que recuerdes que la Navidad es esperanza para ti. Quiero que recuerdes que la Navidad nos recuerda que hay un Dios poderoso que nos ama, que hay un Dios poderoso que está dispuesto a convertir tu imposibilidad, su posibilidad en Él para su gloria. Déjame orar por ti, iglesia. Señor, te pido por esta congregación amada. Te pido por cada uno de los hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ancianas que hoy están aquí. Te pido que ellos hoy puedan reconocer que a ti, al igual que Zacarías, tú te acordaste de cada una de sus oraciones. Que a ti no se te han olvidado sus oraciones. Y que si esas oraciones van alineadas a tu perfecta voluntad, Señor, si son para traerte gloria a ti, serán cada una de estas cumplidas en su tiempo. Yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a esperar en ti, que nos ayudes a no dudar, que nos ayudes a no desmayar,
que nos ayudes a caminar por fe, creyendo y no por vista. Padre, en esta tarde te pido ánimo, te pido gozo para la vida de cada uno de estos creyentes que está en medio nuestro. Te suplico, Señor, que nos ayudes a poder ver nuestras imposibilidades como una oportunidad para que tú seas manifestado y glorificado, y podamos reconocer, como hizo Elizabeth, que por tu bondad, gracias a tu bondad, ha sucedido lo que ha sucedido y nuestras oraciones han sido contestadas. Gracias te doy por esta congregación, por cada visita que está en medio nuestro, por cada persona que nos está viendo a través de las redes sociales. Y te pido que este comienzo de Navidad sea uno inolvidable, que sea uno de compromiso, que sea uno de afirmar nuestras creencias en ti, Señor. Tú eres nuestra verdad. Gracias te doy por tu salvación. Gracias te doy por la historia de la Navidad, porque nos trae esperanza, gozo, paz y alegría. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde cada uno de sus corazones en Cristo Jesús. Y que sobre todas las cosas camine fuera de este lugar lleno de esperanza, lleno de gozo y de alegría, y creyendo siempre que lo que es imposible para el hombre siempre será posible para Dios. Dios te bendiga. Sí, déjenme orar por estos regalos un momento. No vamos a orar por los regalos, vamos a orar por lo que significa cada regalo de estos, que es un niño o una niña que va a recibir estos regalos, ¿ok? Así que permítame y discúlpeme, se me pasó eso. Vamos a orar por esto, entendiendo que oramos por los niños que son representados a través de cada una de estas bicicletas, de cada uno de estos regalos, que ellos puedan ver el gozo y que su imposibilidad se hizo posible gracias no a nosotros, gracias a Dios. Amén. Señor, nos presentamos una vez más delante de ti y hoy presentamos, Dios del cielo, el significado de cada uno de estos regalos. El significado de cada uno de estos regalos, Dios del cielo, para estos niños y niñas que los van a recibir, para estas familias que lo van a recibir, significan esperanza. Significan que tú te has acordado de ellos aún en lo más simple, Señor. Te suplicamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que cada niño, que cada niña, que cada familia que reciba estos regalos, estos obsequios, pueda, Dios del cielo, levantar su rostro hacia ti, Señor. Que pueda ser agradecido y agradecida contigo, Padre. Que entiendan que solamente nosotros hemos sido el punto de conexión, Dios del cielo, para que tú seas glorificado y exaltado, Padre. Yo te suplico, Padre celestial, en esta hora, que tú prepares los corazones de estos niños, de estas niñas, de los padres, de los familiares de estos niños. Y que cuando nosotros entreguemos estos regalos y le presentemos el evangelio de salvación y esperanza, ellos puedan recibirlo, ellos puedan abrazarlo y ellos puedan, Dios del cielo y Padre celestial, confesarte a ti en su vida como su Señor y Salvador. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia. Gracias por la generosidad de esta iglesia y de los otros campuses de Belchels que están haciendo esto mismo. Glorifícate y manifiéstate de manera especial a través de esta actividad. Ponemos todo esto en tus manos y que siempre la gloria y honra sea para ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Y ahora sí, el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga.